tardes. Bienvenidos todos a esta nueva conferencia magistral en el ciclo del doctorado de Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad. Esta es la última conferencia magistral que tendremos en este semestre. Y en esta ocasión tenemos como anfitriones a los compañeros del Departamento de Ingeniería Eléctrica en este auditorio del doctor Suárez Díaz. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer obviamente a todos los colegas de Ingeniería Eléctrica por esta amabilidad. El tema del día es los retos tecnológicos de Pemex en exploración y producción. Es un tema de gran actualidad. Debo decir que quizá tenemos que lamentar un poquito qué es lo que lo tiene en este momento en las primeras páginas de los periódicos, pero es sin duda un tema de mucha importancia y de actualidad. Y ¿quién nos lo va a presentar? Me gustaría empezar por decir que Pemex realiza, como ustedes saben, es un gigante que realiza muy diversas actividades. Hemos escuchado de petroquímica, hemos escuchado de refinación, etcétera, de varios niveles de petroquímica y demás. Pero todas esas actividades dependen de una fundamental, que es buscar y sacar el petróleo, localizar en dónde están los yacimientos de los hidrocarburos y después ir por ellos. Y esto es una tarea de investigación, porque hay que precisamente localizar en dónde se encuentran y después ver de qué manera se tiene que afrontar el problema de la extracción en cada caso. Hoy en día estamos muy al tanto de los problemas enormes que se presentan con la extracción de petróleo a altas o grandes profundidades marinas, con tirantes de 1.500, 2.000 o más metros. Y en general se dice que eso es debido a que pues, ya se han acabado los yacimientos en tierra firme. Y yo les puedo decir que, por lo que he comentado con los expertos, eso, y vamos seguramente a escuchar en esta mañana algo de eso también, hay todavía petróleo en tierra firme, pero ahí el problema es diferente. Por ejemplo, en Chicontepec hay un gran yacimiento muy extenso, pero está cubierto con un manto de roca durísima. Entonces, el poder resolver los problemas que significa la extracción en esas condiciones es también un reto tecnológico. Y este trabajo lo realiza la dependencia, la dirección de Pemex que se llama Exploración y Producción. Es una dirección general de exploración y producción. Y precisamente en representación de esa dependencia nos visita hoy el doctor Vinicio Suro Pérez, quien asiste en representación del ingeniero Carlos Morales Gil, que esta mañana me avisó que a él le habían avisado ayer por la tarde que tenía que comparecer en el Senado esta mañana. Entonces me decía, lo que voy a hacer es enviar a alguien que puede presentar el tema mucho mejor que yo. Es el doctor Vinicio Suro Pérez, es subdirector de Planeación y Evaluación de esa misma dirección, quien en representación del ingeniero Carlos Morales nos va a hablar acerca de este tema. Queda con ustedes entonces. Permítanme decirles que el doctor Vinicio Suro es investigador que todavía publica, a pesar de estar en una subdirección del movimiento que tiene Pemex, todavía publica. Él tiene una licenciatura en la UNAM en geofísica, ingeniero geofísico, y después tuvo un doctorado en Stanford en geoestadística. Entonces, a pesar de que el trabajo es sumamente demandante, ya les platicará, él sigue publicando, sigue activo académicamente. Entonces tenemos con nosotros a un investigador científico que además está a cargo de estas tareas fundamentales para Pemex. Con ustedes, el doctor Suro. Muchas gracias al doctor Eugenio por sus palabras y demás.
Primero que nada, pues una disculpa de Morales. Yo desde luego tenía unas enormes ganas de venir aquí a este centro de investigación con el propósito de compartir con ustedes algunas ideas que tenemos respecto a cómo debe ser, digamos, la interacción entre el aparato científico mexicano y la empresa nacional dedicada, como ya dijo Eugenio, a la exploración y producción de hidrocarburos. Desde luego que esa interacción tiene que comprender diferentes fases, diferentes etapas, pero también tiene que mostrar avenidas claras que el fortalecimiento del aparato científico mexicano tiene que incidir en el fortalecimiento de la empresa nacional y viceversa. La empresa nacional, esto es Petróleos Mexicanos, no solamente puede ser fortalecido por sus propias actividades, sino que desde luego puede ser fortalecido a través del trabajo que ustedes cada día realizan, como ahorita lo mostraré en la siguiente exposición. Entonces, Eugenio, ¿tú estás de acuerdo? Más o menos media hora me dedicaré a hacer esta presentación, después media hora de discusión y demás para terminar después de una hora a partir de este momento. Esa es la manera formal. La manera informal que Eugenio le toca decidir es de que a mí me gusta. Ustedes me pueden detener en cualquier momento y preguntarme y hacer la discusión. La idea que tenemos nosotros en Pemex y desde luego la idea del ingeniero Morales es muy clara, ¿no? Hacer el mensaje y transmitirlo de manera muy eficiente en el sentido de que Pemex hoy tiene problemas tecnológicos que merecen la atención de los investigadores nacionales de una manera diferente a la atención que teníamos en el pasado. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que tiene que haber una mayor cercanía entre el aparato científico mexicano con Petróleos Mexicanos. Y la idea de la presentación es mostrarle que aún con la lejanía que hoy existe, hay problemas tecnológicos muy claros que inciden en nuestras operaciones y que el trabajo de ustedes a través de su creatividad, a través de su inteligencia, pueden incidir de manera muy directa a que Petróleos Mexicanos pueda ser una mejor empresa. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí y otra vez le reitero la disculpa del ingeniero Morales. Déjenme abordar ya la presentación. Déjenme iniciar con un contexto en el sentido de qué es Pemex Exploración y Producción, que es el organismo donde yo trabajo. Recuerden que Petróleos Mexicanos está dividido en 4 organismos. Un organismo dedicado a la exploración y producción de hidrocarburos, que es el sector aguas arriba que le llamamos. Después tenemos los organismos como refinación, que se encarga de refinar el petróleo, Pemex Gas y Petroquímica Básica, que se encarga en procesar el gas, y Pemex Petroquímica, que se encarga a partir del gas procesado en producir petroquímicos. Entonces somos una industria integrada y como ustedes van a ver, es una industria importante no solamente en el contexto nacional, sino también en el contexto internacional. Muy bien, estas son las diferentes etapas que tenemos en Pemex Exploración y Producción. Y déjenme decirles, desde el año 1960, y desde luego recuerden ustedes que desde 1920 Petróleos Mexicanos ya producía del orden de más de 100,000 barriles de petróleo. En aquel entonces no eran Petróleos Mexicanos, eran diferentes compañías, pero la cuestión clave de todo esto es que México ha sido un país petrolero por más de 100 años en este momento. Simplemente voy a contar la historia desde el año 1960 a la actualidad. En 1960 a 69 producíamos del orden de más de 300,000 barriles de petróleo crudo por día. Nos dedicamos a explorar y producir la llamada faja de oro. Comenzamos a descubrir campos en lo que se denominó en aquel entonces Chiapas, Tabasco, que es el área de Reforma en la parte sur de nuestro país, y el área de Arenque, casi enfrente de las costas de Tampico, también tenemos descubrimientos importantes. En la década siguiente, de 1970 a 79, la producción se aumentó 749,000 barriles por día. Es en esta década donde México deja de ser un país importador y comienza a ser exportador.
¿Dónde comenzamos a hacer la producción de estos hidrocarburos? En las llamadas cuencas del sureste y concretamente en campos como Cactus, Sitio Grande y otros en la parte sureste del país. Siguió avanzando el tiempo y en la década siguiente de los 80 continuamos con la explotación que teníamos en Chiapas, Tabasco, que descubrimos los grandes yacimientos de la zona de Campeche, llámese Cantarell, Apcatún y otros. Y eso nos permitió treparnos en términos de producción hasta llegar a 2,5 millones de barriles de petróleo crudo por día. Esto supuso gran trabajo de la institución y en tan solo 20 años la producción creció un orden de magnitud. Vamos, eso se dice fácil, pero es la historia de la empresa nacional de Petróleos Mexicanos. Ya hacia la década siguiente, de 90 a 99, continuamos con la explotación de la zona de Campeche, de la parte de las cuencas del sureste en Chiapas, Tabasco, pero también nos comenzamos a dirigir hacia crudos ligeros en Delta de Grijalva y también hacia la producción de gas no asociado. Recuerden que hoy todavía el país es un importador de gas natural. Si ustedes recordarán que la Comisión Federal de Electricidad importó, hizo negociaciones para importar a través del área de Altamira y también a través del área de Mazatlán. Bueno, no hemos logrado la autosuficiencia en gas natural, pero en crudo sí. En los siguientes 5 años, de 2000 a 2004, nuestra producción llegó a tener una producción promedio de 3,2 millones barriles. ¿Qué fue lo que sucedió en estos años? En el año 2004 llega a su pico de producción Cantarell con el orden de 2,4 millones barriles por día, y es lo que explica la gran cantidad de producción que tenemos estos años. A partir de 2004 la producción de Cantarell declina y comenzamos a bajar en los siguientes años de 2005 a 2009 a un promedio de 3 millones de barriles. La producción, por ejemplo, del día de ayer de Petróleos Mexicanos fue de 2,620,000 barriles por día. O sea, es una cifra todavía mayúscula, pero eso nos mueve a los niveles que estamos produciendo en la década de los 90 o hacia el final de la década de los 80. ¿Qué fue lo que ocurrió? Comenzó a declinar Cantarell. Desde el punto de vista de reservas, la industria de Pemex Exploración y Producción es una industria extractiva, es como la industria minera. Tenemos que tener reservas para producirlas el día de hoy, pero también para producirlas en los años siguientes. Y lo que podemos ver aquí es cómo las reservas desde el año 2002 hasta la actualidad disminuyeron notablemente. Cada uno de estos años nosotros produjimos del orden de 1.500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, pero lo que ustedes pueden ver en términos de reservas probadas, que son las reservas más seguras desde el punto de vista de certidumbre, pues ustedes pueden observar que aquí tenemos una declinación, una caída de las reservas muy franca, y los últimos años tenemos ya un comportamiento mucho más estable de las reservas probadas. Esto es reflejo de los esfuerzos que están haciendo Petróleos Mexicanos para mantener sus niveles de reservas por un lado, pero también por otro lado para mantener sus niveles de producción, y de esta manera que Pemex siga siendo lo que fue en el pasado y lo que queremos que continúe siendo en el futuro: un pivote y un motor para el desarrollo del país. Desde el punto de vista de producción de crudo, ya entrando en mayor detalle, lo que nosotros podemos ver que el pico de producción se alcanzó en 2004 con 3,383,000 barriles. A partir de eso, la producción ha sido declinante. La producción en 2009 fue de 2,601. Hay indicios ya muy claros de que la producción del país se está logrando estabilizar. Los primeros 5 meses de este año tenemos el mismo promedio que tuvimos en 2009. Adelante, señor. Muchas gracias. En la transparencia anterior, la parte de la mitad, ¿cómo se prueba y cómo se diferencia de las otras dos? Muy bien. Probadas, probables y posibles. Muy bien. Las reservas probadas son aquellas acumulaciones de hidrocarburos que cumplen con los parámetros de comercialidad y cuya certidumbre es mayor al 90%. Esto es, que se ubica en el percentil 10 más o menos, o percentil por abajo del 10.
en términos probabilistas. Las reservas probables, que sumadas a las reservas probadas, corresponden al percentil 50. Como es natural, y creo que Eugenio ya lo mencionó, nuestra tarea es una tarea de ingenieros, pero también es una tarea científica. Nuestro proceso es un proceso de inferencia. Entonces, cuando hablamos de reservas, las reservas se clasifican en términos de susceptibilidad. Todos los modelos que aplicamos en términos de reserva corresponden a una función de probabilidad, donde la reserva probada, en términos genéricos, corresponde al percentil 10, la suma de la reserva probada más probable corresponde al percentil 50, y la suma de la reserva probada más probable más posible corresponde al percentil 90. Entonces, la mera definición de reserva nos da una idea muy clara de cuál es el nivel de certidumbre que está teniendo. Más adelante, nosotros vamos a poder ver que una de las metas de Petróleos Mexicanos es que la reserva probada no cambie en el tiempo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo no va a cambiar en el tiempo si la estoy produciendo? Pues a través de nuevos descubrimientos, a través de reclasificar estas reservas que son probables, improbadas, posibles, improbadas, a través de diferentes acciones. Entonces, esta es la definición de reservas. Muy bien, en términos de composición de la producción, ustedes pueden ver varias cosas. Primero, el máximo de la producción de crudo ligero, por ejemplo, podemos verlo en esta lámina, que fue de 1.240.000 barriles por día. Y hago el énfasis en la producción de crudo ligero porque la meta de Petróleos Mexicanos, por ley, es generar valor. Entonces, lo que podemos ver es de que de un mínimo que tuvimos en 2004 de 900.000 barriles, ahorita ya estamos en casi 1.100.000 barriles. Hemos bajado la producción, pero la composición de la producción mexicana se está volviendo más ligera, está teniendo mayor valor. Desde el punto de vista del crudo pesado, el crudo pesado por la declinación natural de Cantarell ha disminuido, pero no obstante, esta disminución ha venido acompañada del incremento de la producción, por ejemplo, en este campo como no obstante. ¿Qué pasa en términos de producción de gas? La producción de gas, digamos, en términos estratégicos y en términos de resultados, es un éxito enorme para Petróleos Mexicanos. Aun cuando la producción de crudo va disminuyendo, la producción de gas va aumentando. El gas es un fluido y es un energético fundamental para el ambiente. Petróleos Mexicanos, aun cuando los vaivenes que tenemos en el precio del gas, ha hecho un esfuerzo enorme desde 1996 para aumentar la producción de gas asociado y no asociado. El gas asociado que corresponde a esta barra verde profunda es el gas que viene en solución junto con el crudo. ¿Qué es lo que ha venido creciendo en mayor cuantía? El gas no asociado, aquel gas o aquellos yacimientos que solamente son o de gas seco o de gas húmedo. Entonces, en términos energéticos, aun cuando la producción de crudo ha venido bajando, en estos 5 meses tenemos ya evidencias claras de que la producción se ha estabilizado. La producción de gas natural ha venido creciendo. Déjenme ver, adelante. ¿Cuántos millones hace falta para la producción? Del orden de unos entre 1.000 y 2.000 millones de pies cúbicos más. Esto es que tengo que aumentar mi producción en alrededor de un 30% más. Ahora, en términos económicos, la posición que tenemos ahorita es que busquemos los nichos, aquellos donde nosotros seamos absolutamente competitivos. Mientras tanto, importemos el gas, que es más barato, simplemente por razones estratégicas. A medida que pasa el tiempo, el gas y los hidrocarburos en general son recursos finitos. Entonces, en términos de política energética, la Estrategia Nacional de Energía ya la marca. Sí, señor. Perdón, en términos del aumento de la extracción de petróleo, no perjudicó, digamos, los pozos, pero no envejeció, por decir algo, a Cantarell, el hecho de que hayan extraído más petróleo de una cantidad mayor. O sea, que fuera el aumento tan grande de 2000 a 2004. Esa es una. Y la otra es, ¿cómo se reflejó en el PIB, en este caso, por el gran impacto que tiene Pemex, ese aumento que hubo en extracción? Déjeme comenzar con la parte final de su pregunta. La actividad de Pemex Exploración y Producción sola en el Producto Interno Bruto
es el orden entre 6 y 10%. Y doy los órdenes porque siempre hay una discusión de cómo medirlo, ¿no? Entonces, es una magnitud considerable de solamente una empresa. Es enorme. En términos de ingresos fiscales, la participación de Petróleos Mexicanos digamos, en los dineros que recibe el gobierno federal o la hacienda pública es mayúscula, es más de 30%. Es cierto, la economía está despetrolizada, pero los ingresos públicos están petrolizados. Ahora, con respecto a la primera pregunta que tiene que ver si Cantarell fue sobreexplotado o no, los estudios que nosotros hemos realizado es que el proyecto de explotación de Cantarell, tal como fue concebido desde principios de los años 90, fue ejecutado al pie de la letra, se alcanzó el máximo como fue planteado, el orden de 100.000, 200.000 barriles por arriba, y a partir de ahí hubo la declinación. ¿Esto qué significa? Significa que maximizamos el valor económico del campo Cantarell, por un lado, y por otro lado, el factor de recuperación, que es una medida de la eficiencia de la estrategia de explotación final para Cantarell, será por arriba o muy cercana de 50%. Si nosotros otra vez comparamos estos factores de recuperación con campos similares en el mundo, pues parecería ser que es un factor muy bueno, y es muy bueno simplemente porque se produce muy pesado. Entonces, en términos generales, mi respuesta a su pregunta es que absolutamente Cantarell ha sido explotado de manera racional, de acuerdo a una estrategia de explotación concebida desde hace ya más de 20 años, que se ha seguido monitoreando el campo de manera permanente, que todavía tenemos expectativas de seguir produciendo durante largo tiempo, que todavía tenemos oportunidades incluso de mejorar el factor de recuperación. Sí, señor. ¿Cuál sería la expectativa con respecto a la productividad no asociada? ¿Qué es lo que piensan eso? La expectativa, digamos, va a estar asociada, digamos, al comportamiento de los precios futuros. Hay un nuevo jugador en el mercado en América, ¿no?, que es lo que le llaman el shale gas. Este gas proviene no de las rocas tradicionales donde se ubican nuestros yacimientos, que son rocas carbonatadas o areniscas, sino que provienen de una roca que se llama lotitas o arcillas, que son ricas en materia orgánica. Los últimos 10 años ha habido esfuerzos muy serios de investigación que han venido cristalizando los últimos 2 años y que ha producido un colapso de los precios. Esto significa que nuestra política de producción, como nuestra meta es generar valor, va a estar ligada al comportamiento de los precios. ¿Qué estamos haciendo ante esto? Buena parte del crecimiento de la producción de gas natural provino de la cuenca de Burgos. En la cuenca de Burgos lo que estamos haciendo es diversificar nuestro portafolio de oportunidades a través de 2 aspectos adicionales. Uno, iniciar la exploración y la explotación, si es el caso, en los mismos ambientes de shale gas como tienen los norteamericanos. Creemos que existe en México, pero tenemos que probarlo. Y el segundo elemento es de que el principal elemento de riqueza que se lo da a la industria son los líquidos. Entonces tenemos que perseguir a los gases húmedos o los yacimientos de gas y condensado que le dan un valor. En ese sentido, nosotros queremos diversificar y queremos mantener una trayectoria creciente en la producción de gas. ¿Sí? Con respecto a la autosuficiencia, ¿qué podríamos esperar? Con respecto a la autosuficiencia, yo diría que en los próximos 15 y 20 años, de acuerdo a las señales de políticas públicas que recibimos, desde luego podremos alcanzar la autosuficiencia. En los siguientes 5 años es imposible. Bueno, yo quisiera hacer una sugerencia, y es que las preguntas se reserven en la medida de lo posible al final por la siguiente razón. Estamos registrando todo esto a través de micrófonos, y cuando se hacen intervenciones a media conferencia, entonces no tenemos la posibilidad de pasar el micrófono.
y también nuestros colegas de Mérida que están allá escuchando, no escuchan la pregunta. Entonces yo les sugiero que esperemos al final de la presentación. Muchas gracias, doctor, por meternos en orden. Muy bien, términos de aprovechamiento de gas. Nuestro aprovechamiento de gas, esto es el gas neto que nosotros comercializamos, bajó en 2008, perdón. Sin embargo, ya lo subimos en 2009, en 2010, al día de hoy tengo un aprovechamiento del 95%. Si el aprovechamiento es 95%, quiere decir que 5% de ese gas, en términos llanos y prácticos, no lo estoy aprovechando, lo estoy mandando a la atmósfera. En términos ambientales también, lo que podemos saber es de que nuestros pasivos ambientales muestran una trayectoria decreciente. Los pasivos ambientales que Pemex recibió después de la expropiación, todavía estamos batallando en ellos, están concentrados en el área de Costa Rica y demás, pues estamos haciendo la limpieza. En términos de fugas y derrames, vamos hacia abajo, hay importantes inversiones en el sentido de prevenir los accidentes, más que limpiar los terrenos, más que limpiar las presas. Nuestro esfuerzo va más en prevención desde el punto de vista de manejo de agua congénita. Esto es el agua que viene con el crudo, no lo estoy vertiendo ni a los ríos ni a los arroyos, la estoy tratando, la estoy llevando a especificaciones dictadas por la Secretaría del Medio Ambiente y la estoy depositando tanto en ríos y arroyos y en el mar. Pero la mayoría del agua la estoy reinyectando de los mismos yacimientos donde proviene. Desde el punto de vista de accidentabilidad, ustedes pueden ver de que hoy en día pues, está muy claro que el asunto de una industria petrolera que está sujeta a riesgo tiene que estar preparado a través no solamente de medidas para contener los accidentes, sino a través de una cultura que prevenga los accidentes. Me han hecho estos días muchas preguntas respecto al accidente de BP o de la plataforma de perforación Deep Horizon respecto a qué Pemex está haciendo. Y yo lo que diría ahí, Pemex va a continuar con sus esfuerzos de prevención, no nos gustan los accidentes. Todo lo que tenemos que hacer es prevenir el accidente, pero si pasan, estar listos para enfrentar. Y en ese sentido ustedes pueden ver aquí cómo la trayectoria, el índice de frecuencia, que es el número de accidentes en millón de horas hombre expuestas al riesgo, cómo ha venido decreciendo. Y por otro lado, el índice de gravedad, que son los días perdidos por millón de horas hombre, pues también prácticamente estamos por abajo de los estándares mundiales. Esto habla otra vez no solamente del esfuerzo en términos de inversiones que tienen que hacer Petróleos Mexicanos, sino también del cambio cultural que significa asegurarnos que cada uno de nosotros todos los días regresemos a casa completos, sin golpes. Y eso es una tarea en una industria como la de nosotros, de todos los días complicada. ¿Cuáles son nuestros retos principales? Nuestros retos principales yo los agruparía en dos grandes rubros. En términos exploratorios, la evaluación que tenemos en términos de recursos prospectivos, que son las acumulaciones de hidrocarburos que yo encontraría en el futuro, ascienden del orden de 52 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Entonces tengo que dedicarle dineros a la parte, a la actividad exploratoria con ese propósito. Y por otro lado, desde el punto de vista de explotación de las reservas, tengo que dedicarle dinero para recuperar estos 43 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Este número en principio no se deben sumar. ¿Por qué? Porque corresponden a dos funciones de probabilidad. La suma es una suma estocástica. Pero si ustedes quieren tener un número más o menos aproximado del potencial del país, la suma es un buen proxy de esto. Esto es lo que tiene el país. Y esto es lo que le toca, de acuerdo con la ley, a Petróleos Mexicanos, explorarlo para producirlo y entregar la renta petrolera al Estado mexicano. Ya lo había mencionado, nuestra meta es la maximización del valor económico. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de proyectos. Los proyectos necesitan ser alimentados con recursos financieros, necesitan ser operados por recursos humanos, pero por otro lado necesitamos tener tecnologías para que esos proyectos sean mejores proyectos.
Y esta primera lámina para mí es muy ilustrativa de cuál debería de ser el cambio que debe ocurrir entre la empresa nacional, entre Pemex Exploración y Producción y centros de investigación como los de ustedes. Hoy, que yo recuerdo, o no tenemos nada, o tenemos muy poquito de proyectos conjuntos en términos de investigación entre Petróleos Mexicanos y el Cinvestav. Ahora, pregúntenme ustedes cuánto tenemos con otras instituciones como la pequeña escuela a la que yo fui de joven hacia el sur. Digo, la diferencia es abismal. Y si la diferencia es abismal, les toca a ustedes y a nosotros cambiar el futuro. Entonces, vine yo a provocarlos. ¿Sí? Vine a decirles que Petróleos Mexicanos tiene oportunidades para ustedes desde el punto de vista de hacer proyectos de investigación. Vine a provocarlos para decirles que ustedes, jóvenes investigadores, tienen un espacio en la industria para cambiar la industria mexicana. Y que le toca a las autoridades de este honorable centro y las autoridades de Petróleos Mexicanos construir los puentes para que suceda. La instrucción del ingeniero Morales, nuestro director de Petróleos Mexicanos, es: Pemex está abierto para recibirlos cuando ustedes gusten, para escucharlos, para que ustedes nos propongan problemas y lo que nos gustaría, Eugenio, derivado de esta reunión, tener otras para que nosotros les propongamos proyectos de investigación. Muy bien, ¿cuáles son nuestros proyectos? Ya no me preguntaron nada, ¿verdad? Muy bien. Tenemos 83 proyectos productivos. Esos 83 proyectos productivos están divididos en 5 integrales de exploración y producción, 27 de explotación, 22 de exploración y 29 de infraestructura de soporte. Petróleos Mexicanos hoy en día está rediseñando su estrategia tecnológica para los años siguientes. Hemos acordado lo siguiente: vamos a tener un portafolio de proyectos tecnológicos autorizados y fondeados centralmente como una política de la empresa, apoyados en 3 partes. Una de ellas, el fondo CENEP CONACYT. Ustedes las han visto publicadas en los diarios, ¿sí? Donde ofrecemos proyectos de investigación y donde ustedes pueden participar. La segunda parte son a través de los proyectos financiados con dineros públicos por medio del Instituto Mexicano del Petróleo, que es cerrado para el Instituto Mexicano del Petróleo, pero ustedes pueden colaborar con ellos también. Y la tercera parte es muy simple: Petróleos Mexicanos sí está dispuesto a poner dinero de su bolsa para proyectos interesantes, retadores, que nos puedan cambiar el panorama. Entonces, estos son los proyectos productivos. A fines de este año nosotros integraremos nuestro portafolio de proyectos tecnológicos y ustedes son más que bienvenidos a participar. Muy bien, ¿dónde tenemos estos proyectos exploratorios? Este es el mapa de nuestro país. Ya les platicaba y me preguntaban del gas no asociado. El gas no asociado se produce en la cuenca de Sabinas y de Burgos. Aquí tenemos los proyectos de Burgos, el proyecto de Veracruz está acá, es también gas no asociado. Después tenemos proyectos de crudo y gas asociado, de comenzar crudo ligero marino y Campeche Poniente. Están aquí más o menos en un tirante de agua de no más de 100 metros, son aguas someras. Hoy Petróleos Mexicanos no produce ni una molécula de hidrocarburos de aguas profundas. Todo lo producimos de aguas someras y de tierra. Tenemos muchas oportunidades aún en aguas someras y en tierra, pero construir el futuro nos obliga a ir a aguas profundas también. ¿Por qué? Porque tenemos oportunidades ahí. Si yo me regreso rápidamente a lo que mencionaba aquí, en términos de recursos por descubrir, las mayores acumulaciones estarán en aguas profundas. Entonces no es gratuito que yo quiera ir a aguas profundas, tengo que ir a aguas profundas. Aguas profundas es para el mediano y largo plazo. Para el corto y mediano plazo son aguas someras y la parte terrestre. Desde el punto de vista de aguas profundas, pues los proyectos que tenemos es el área perdido. El área perdido más o menos está aquí, el Golfo de México Sur es toda esta parte, el Golfo de México B es el otro complemento. Entonces, hemos distribuido los trabajos exploratorios y de producción a lo largo de la principal cuenca
que tenemos en México, que es la llamada megacuenca del Golfo de México. Desde el punto de vista de proyectos de explotación, estos son nuestros proyectos de explotación. La mayor parte de la producción en México se obtiene de estos campos. Producimos del orden de 2 millones de barriles en las regiones marinas, del orden de 500,000 barriles en esta zona, que es la zona de Chiapas, Tabasco, y del orden de 100,000 barriles en esta área donde tenemos el megadepósito de Chicontepec. Esas son nuestras actividades en términos de producción de hidrocarburos al día de hoy. Cada uno de estos proyectos, tanto los de exploración como los de producción, presentan diferentes retos tecnológicos. Déjenme poner algunos de ellos. Por ejemplo, los proyectos de aguas profundas. La exploración en aguas profundas es una exploración cara. Déjenme darles algunos indicios de por qué es tan cara. La renta de una plataforma de perforación en aguas profundas cuesta al día $500,000. Ahora, súmenle a eso de materiales y demás cosas $200,000. Entonces, yo estoy invirtiendo en cada pozo por día $700,000 por día. El reto tecnológico es muy simple. En la industria perforamos pozos para demostrar la ocurrencia de hidrocarburos. El reto tecnológico es cómo puedo maximizar la probabilidad de descubrimiento a partir de la información disponible. Por ejemplo, ¿cómo le hago para que una imagen sísmica sea más resolutiva? ¿Cómo le hago para que esa ondícula que yo proceso me pueda decir características de la roca y del fluido que yo puedo o que quiero determinar? ¿Cómo le hago para hacer una inversión simultánea de un campo sísmico junto con campos potenciales como un campo gravimétrico o un campo magnetométrico? ¿Cómo le hago para juntar esa información y obtener probabilidades condicionales que me disminuyan el riesgo? Esos son los retos tecnológicos. Y los retos tecnológicos implican la solución de ecuaciones diferenciales parciales, implican la solución numérica de estos, implican la construcción de nuevos modelos, implican problemas de dispersión, implican muchísimas cosas. Bueno, ese es el trabajo que ustedes se dedican hoy en día, pero a otra industria. Entonces la invitación es, asómense a ver qué hacemos. Desde el punto de vista de explotación, por ejemplo, proyectos como Jobo-Tecominoacán que tenemos aquí, o el mismo Chicontepec. Déjenme platicarles Jobo-Tecominoacán. Jobo-Tecominoacán es un yacimiento en carbonato de calcio con algo de dolomía, está dolomitizado, fracturado. Yo quiero, a través de información sísmica, pero quiero elegir cuál es el pozo que va a producir más. Y lo que yo he encontrado que los pozos que producen más son aquellos que maximizan el número de fracturas abiertas interceptadas a través del pozo. Bueno, el problema tecnológico es cómo utilizo la información sísmica, cómo utilizo el resto de la otra información, y ese es el problema tecnológico para ustedes para resolver. Cantarel, déjenme ir a Chicontepec. Chicontepec es un yacimiento de muy baja permeabilidad. La permeabilidad es un atributo físico de la roca que mide la facilidad con el que el líquido o el gas se mueve. Baja permeabilidad significa que no se mueve mucho el fluido que está abajo. Chicontepec tiene más de 120,000 millones de barriles de petróleo equivalente, pero le cuesta mucho trabajo moverse. El reto es cómo modifico la permeabilidad de la roca. Hoy la modifico a través de fracturar la roca. Aquí el reto es cómo puedo hacer fracturas más grandes, cómo puedo asegurar que a partir del esfuerzo, los esfuerzos que tenemos en el subsuelo, estas se mantengan abiertas por mayor tiempo. Esos son los proyectos que tenemos para ustedes. Incidentalmente, esto lo publicamos ya y alguien ganó ese proyecto. Ese proyecto es un proyecto que vale 150 millones de pesos a realizarse por una transnacional y 2 empresas nacionales. Una institución educativa que ustedes no se pueden imaginar, que es la Universidad de Ciudad Juárez. Estoy seguro que ustedes ni sabían que existía, yo tampoco, pero hay investigadores que se dedican
a nanotecnología, que es importante para el comercio. Y el otro participante nacional fue el Instituto Mexicano de Petróleo. Yo no vi a nadie desinvestado. Es un proyecto muy caro, especial. ¿Cuál es otro problema? Por ejemplo, en, no sé, Cantarell. Cantarell lo vemos regularmente en los periódicos. Todo el mundo se asusta y nuestros compañeros periodistas dicen, se colapsa la producción de México porque Cantarell baja la producción. Y la respuesta que nosotros siempre damos es, cuando Atún bajó la producción, ¿alguien se espantó? No, ¿verdad? ¿O te comentaron alguien se espantó? No. Entonces, ¿por qué nos espantamos ahora? Pues nos espantamos porque es un supergigante. Pero el problema para nosotros no es que decline. Declinar es un proceso natural que todos los que tenemos nuestra edad lo experimentamos. Cuando tienes 50 años o más, ya no corremos igual que las jovencitas acá. Y lo aceptamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacemos? Nos tratamos de poner condición, nos ponemos a dieta, porque queremos mantener cierta calidad de vida. Los yacimientos les pasa igual. El problema para Cantarell es cómo le hago para maximizar su producción, para maximizar su factor de recuperación. Esto es la proporción de hidrocarburos en el subsuelo que voy a producir. Bueno, hay proyectos de recuperación temporal y secundaria que nos ayudan a eso. Y la gran pregunta es, ¿cómo le puedo hacer para que en una zona invadida por gas, ¿sí?, crudo que está atrapado ahí, lo pueda expulsar y lo pueda producir? Es un problema de laboratorio, es un problema de modelación, es un problema numérico y es un problema económico. Tenemos un consorcio de universidades norteamericanas trabajando en el problema. Otra vez, yo no veo sin estar. Entonces, tenemos mucho camino por recorrer, ustedes y nosotros. Muy bien, estrategia de recursos humanos. Ustedes producen recursos humanos y nosotros los tomamos esos recursos humanos para trabajar en estos problemas. ¿Qué es lo que queremos? Hemos diseñado una estrategia integral de reclutamiento para reclutar a los mejores, aquellos con mejores actitudes, con mejores aptitudes, capaces de construir un futuro mejor para la industria. Estamos comprometidos con su desarrollo. Sabemos que salimos con cierto nivel de conocimiento y con un cierto nivel de experiencia. Lo que vemos es que a lo largo de su vida profesional, ese ingeniero o esa ingeniera, ese físico o esa física sea mejor. Para eso hay que desarrollarlos. Y por otro lado, una manera de desarrollarlos es a través de asignarlos a proyectos importantes, interesantes y críticos para la industria. Nuestra política de los recursos humanos es como la política con los recursos financieros. Se cuidan, ¿sí?, por un lado, y se asignan a los mejores proyectos para que ese recurso humano pueda florecer. ¿Ustedes cómo juegan? Pues juegan simple y sencillamente a través de que el personal, los recursos humanos que ustedes están formando, pues tengan oportunidades de trabajar en la industria. Esa es nuestra tarea y ese es el ofrecimiento del director de temas de exploración y producción con ustedes. Desde el punto de vista de recursos económicos, los recursos económicos son asignados para asegurar la sustentabilidad de Petróleos Mexicanos en el mediano y largo plazo. Ya platicaba con ustedes de que la cantidad de dinero, por ejemplo, estos son datos de 2009, si mal no recuerdo, 30,000 millones de pesos, es 14% de nuestro presupuesto de inversión fue dedicado a exploración. ¿Y por qué exploración? Si exploración es de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque da la sustentabilidad. Si las decisiones o las políticas públicas de los 90 hubieran sido, digamos, con una visión de largo plazo, de la misma manera que estimulamos el desarrollo de Cantarell, hubiésemos aplicado cantidades similares en términos de exploración para no vivir lo que vivimos ahora, una disminución de la producción. Pero como decía mi abuelita, lo hecho que eso ya pasó. Para el futuro, la política de Petróleos Mexicanos es otra vez asignar recursos suficientes, oportunos y estables a la actividad exploratoria.
y nuestro plan de negocios nos dice que entre 14 y 18% del total del presupuesto de inversión, cualesquiera que sea este presupuesto de inversión, tiene que dedicarse a exploración. Desde el punto de vista de explotación, el 86% del gasto de inversión fue dedicado a actividades de explotación. Esto es de donde comemos y esto es de donde vamos a comer en el futuro. ¿Cuáles son los proyectos de investigación? Pues ya describí algunos de ellos. En exploración, básicamente, mejorar la probabilidad de éxito. Al mejorar la probabilidad de éxito, mejoramos el costo de descubrimiento. Si mejoramos el costo de descubrimiento, el estado de resultados de petróleos mexicanos es mucho mejor. Desde el punto de vista de explotación, ¿cuál es el gran reto tecnológico? Aumentar el factor de recuperación. Si mejoramos el factor de recuperación, el costo de desarrollo baja y al final el estado de resultados mejora y la renta petrolera transferida al Estado mexicano es mayor. Entonces, tenemos muy claro qué hacer, pero también para tener esa claridad complementada con su esfuerzo, sí tenemos que partir de una estrategia donde el número de investigadores mexicanos participando en la solución de los problemas del país expresados como problemas de su industria tiene que ser mayor. Desde el punto de vista de tecnologías, estas son algunas de las tecnologías donde nosotros estamos interesados. Por ejemplo, ya había platicado un poco de la sísmica 3D o la sísmica 4D, sísmica de pozos, en términos de análisis, visualización, realidad virtual, modelado de yacimientos, procesados sísmicos especiales. Estos dos rubros, este procesador sísmico especial, es la ventaja competitiva de cualquier empresa en el mundo. Es donde los mejores talentos en términos de matemáticas, de física, de análisis numérico, inciden para mejorar la probabilidad de descubrimiento. Es tomar las sondículas o tomar los registros sísmicos, procesarlos y ver algo que nadie más ve a través de diferentes teorías y diferentes hipótesis del medio poroso. Entonces son problemas muy interesantes. Desde el punto de vista de perforación, por ejemplo, el hecho de perforación horizontal o sistemas de perforación de doble gradiente y demás son fundamentales. El 60% de nuestro gasto de inversión lo gastamos en perforación. Todo lo que hagamos para disminuir el número de pozos a perforar o para bajar el costo de los pozos incide en la rentabilidad de la empresa. Entonces hay problemas tecnológicos muy importantes. ¿Cómo le hago, por ejemplo, si ustedes han leído la prensa, cuál fue uno de los elementos que provocó el accidente del Deep Horizon? Hicieron una actividad de tapón en el pozo, el cemento no fraguó, hubo una fuga de gas primero y líquidos después y sobrevino la explosión. ¿Cuáles son los dispositivos que tenemos que poner en el pozo para asegurar que el cemento frague? ¿Cuáles son los avisos que tiene que tener en la consola el operador de la plataforma para que en el caso de que no frague y tenga un blowout, pueda actuar de manera rápida y decisiva? Pues es teoría de control, es automatización, son gauges, no sé cómo se dice en español, de que miran la presión, etc. Entonces, son problemas muy interesantes, pero para eso se tienen que acercar a la industria y nosotros tenemos que provocar también ese acercamiento. Desde el punto de vista de desarrollo, pues aquí tenemos toda la construcción de plataformas, la predicción de presión de fondo, todos los sistemas submarinos y demás, de tal manera de que tenemos un cúmulo de actividades donde ustedes pueden participar a través de objetivos muy precisos y muy enfocados. Desde el punto de vista del factor de recuperación, pues ya lo mencionaba, ¿no? La recuperación mejorada secundaria con el propósito de mejorar el factor de recuperación. ¿Cuál es la estrategia de negocio? Pues ya lo mencionaba, hacia el año 2012, 100% de reposición de reservas, es decir, todo lo que yo produzca lo tengo que tener reservas probadas, de esa manera mantener estable el número de reservas probadas. Desde el punto de vista de producción, tener como piso 2.4 millones de barriles, pero comenzar a crecer a 3 millones. Desde el punto de vista de competitividad, mantener los costos de descubrimiento y desarrollo y mantener nuestros costos de producción. En términos económicos, queremos estar en el primer cuartil
de las empresas en el mundo. O sea, que hoy ya estoy en el primer cuartil de costos de producción, estoy en el segundo cuartil de costos de descubrimiento de desarrollo. Aquí la idea es, hagamos lo que tengamos que hacer en términos de eficiencia, en términos de nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, en términos de mejor ejecución de nuestros proyectos a través de mejores recursos humanos y llevarlos a ese cuartil que es donde queremos estar. Desde el punto de vista de seguridad, medio ambiente y responsabilidad social, queremos ser una empresa absolutamente verde. Si hoy envío gas a la atmósfera, no lo quiero hacer ya. Hoy ya llega a 95% de aprovechamiento. A fines de diciembre tengo que llegar del orden de 97 y 98% de eficiencia en mi aprovechamiento de gas. 3 puntos dirán ustedes, pues no es nada. Créanme que es un trabajo enorme y las inversiones son sustanciales. Desde el punto de vista de las relaciones con la comunidad, nosotros queremos ser percibidos en la comunidad como algo bueno. Leemos los diarios y todo el mundo ve cosas negativas de mí. Pero pocas veces ponemos a reflexionar que 30 y tantos % del ingreso público proviene de Petróleos Mexicanos. Bueno, queremos cambiar la percepción, no de los políticos mexicanos, ellos ya la tienen, sino de la comunidad donde operamos. Que nos vean como un agente para su desarrollo. Que esa persona que va en la primaria ahí en las áreas de Chicotepec, podamos asegurarle a través de diferentes estímulos sociales un día complete su carrera y que salga de donde está hoy. Entonces, son metas ambiciosas pero muy consistentes con lo que queremos como una empresa socialmente responsable. Desde el punto de vista de iniciativas estratégicas, pues ya lo mencioné, queremos mejorar los resultados exploratorios, requerimos más y mejores tecnologías, requerimos más y mejores recursos humanos calificados, queremos acelerar y optimizar el desarrollo y explotación de los campos petroleros. Ahí otra vez lo mismo, necesitamos tecnología, más y mejores recursos humanos, en términos de producción también. Y aquí pues, tenemos un tema que he venido ya manifestando en diversas láminas de esta presentación. Crear y actualizar un portafolio de proyectos tecnológicos en exploración, desarrollo y producción. Que ya lo describí, apoyado en 3 patas. Una pata donde yo soy el responsable de todo y 2 patas más donde el Instituto Mexicano de Petróleo, a través de fondos provenientes de la venta de crudo, ¿sí?, ingresa a través de un fideicomiso a las arcas del Instituto Mexicano de Petróleo y a través del otro fideicomiso, del otro fondo, que es el Fondo Sinterconesis, donde esto regularmente se publica, las diferentes ofertas tecnológicas que tenemos, pero también quiero invitarlos a que cosas que hemos visto en ese fondo, por ejemplo, van a estimular la presencia de jóvenes investigadores en instancias como nosotros. Ustedes se acerquen a los problemas nada más con la obligación de terminar 2 meses o 3 meses un reporte para ver el fracturamiento del agua, para ver el procesamiento de crudos pesados, para ver cómo construimos o cómo son los diseños de nuestras plataformas en aguas sumergidas. Y después de eso, nuestra afirmación es la siguiente: son como los pozos exploratorios. La mayoría de ellos se tomarán muy bien como una etapa formativa, pero algunos de ellos se dedicarán a esto. Eso es lo que queremos hacer. Desde el punto de vista de contratos, hacia fines de 2008, el Congreso mexicano publicó nuevas disposiciones legales y eso nos da la libertad de instrumentar nuevos modelos de contratos para ampliar la capacidad de ejecución. El futuro es un futuro complicado siempre. El futuro siempre es complicado, ¿vale? Nosotros como industria, los campos gigantes o supergigantes están acabando, vamos a tener muchos campos de menor tamaño. Entonces tenemos que diversificar nuestras actividades, tenemos que multiplicar los esfuerzos y la ley hoy ya nos da una posibilidad sin modificar la naturaleza. Eso hay que aprovechar. Y nosotros como ingenieros, a nosotros no nos toca cuestionar si los legisladores lo hicieron bien o mal, ¿no? Es su trabajo. Nosotros somos el operador que tiene que tomar ventaja de lo que la ley dice. Desde el punto de vista de resultados exploratorios, pues queremos mejorar, por ejemplo, la probabilidad del éxito geológico en aguas profundas, por las razones que acabo de decir. Es una operación cara,
En el sentido que yo mejore los resultados financieros del petróleo mexicano son mejores, tendré más reservas. Por otro lado, ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en áreas de gas no asociados, lo que mencionaba yo, ¿sí? Tener más yacimientos de gas húmedo, por ejemplo, o incursionar en nuevos plays, que así le llamamos a estos ambientes geológicos en términos de shale gas y demás. Desde el punto de vista de explotación, estas son las reservas. Buena parte de las reservas están en Chicotepec y crudos extrapesados. Tenemos todavía que mejorar nuestro desempeño en Chicotepec. No hemos resuelto el problema. Queremos seguir aprendiendo con nuevas tecnologías para maximizar la productividad de los pozos, mejorar los resultados, asegurar de que en el futuro, dada la naturaleza de Chicotepec, en términos que es un play de recursos, que así se llama, la estrategia de explotación es una estrategia evolutiva donde nosotros vamos mejorando los resultados con el tiempo, vamos por buen camino, estamos mejorando las productividades de los pozos y ya se advierten buenos resultados, pero seguimos continuando y empecinados en que se pueden lograr mejores productividades. Desde el punto de vista de crudos extrapesados, descubrimientos que hemos tenido como Malovisar, que son crudos de 14 grados API, Guayatzil, que son crudos de 12 grados API, nos exigen el desarrollo de nuevas tecnologías para producirlos de mejor manera. Los demás en el mundo no tienen estos campos, nosotros sí. Nuestros investigadores, que son ustedes, tenemos que dirigirnos también a ese tipo de problemas. Por ejemplo, en términos de campos maduros y demás, esa es la magnitud de reservas que yo tengo ahí, en términos de probadas, probables y posibles. También nos dice que tenemos muchos recursos ahí, muchas reservas que pueden ser reactivadas y pueden ser mejoradas su explotación, y desde luego tenemos los resultados de los campos recientemente descubiertos, y también tenemos aquellos campos que por su estructura de costos, por su volumen, nos presentan oportunidades para que de manera complementaria alguien más venga con nosotros a trabajar en esos campos. Por consiguiente, la manera de fortalecer nuestro portafolio de proyectos de exploración, explotación y desarrollo tiene varias vertientes. Por ejemplo, desde el punto de vista de un centro de investigación como ustedes, nuestro plan de negocios es muy claro. Tenemos que incorporar institutos de investigación, centros de enseñanza, para que junto con nosotros trabajen en estos proyectos de inversión a través de proyectos de innovación tecnológica. En nuestro plan de negocios está, y por eso mencionaba hace unos minutos, que mi tarea es provocar. Nosotros estamos listos. Tenemos que construir los puentes, eso es cierto, pero también ustedes tienen que tener eso. Por otro lado, desde el punto de vista de descripción de ese portafolio, pues tenemos que ser muy claros de que queremos jerarquizar las tecnologías, tenemos que integrar el portafolio, tenemos que asociar metas de desarrollo de estos especialistas junto con esas tecnologías críticas que nosotros queremos desarrollar, y por otro lado, en términos del alcance del trabajo, establecer y ejecutar un programa de implementación tecnológica. En ese sentido, los siguientes pasos, Eugenio, es tener una conversación con sus autoridades con el propósito de establecer los mecanismos por medio de los cuales ustedes y nosotros podemos elegir aquellos proyectos donde ustedes sean líderes, donde tengan las capacidades, donde quieran incursionar. Pemex los fondeará y ustedes estarán obligados a dar los resultados. Es un fregazo, ¿no? Muy bien. Desde el punto de vista de contratos incentivados, que es lo que me permite la ley, nuevamente, ¿dónde están las oportunidades? Las oportunidades están en campos marginales, maduros, áreas complejas tecnológicamente, de alto riesgo, donde tenemos que mejorar la eficiencia para bajar los costos. Los mecanismos son los contratos incentivados y los resultados están muy claros, ¿no? Ampliar la capacidad de ejecución, aumentar la producción de las reservas, donde el enfoque de exploración y producción está hacia las oportunidades de mayor rentabilidad, donde yo tengo la experiencia. Normalmente una empresa en el mundo, cuando un campo llega a ciertos niveles de producción y su estructura de costos ya es mayor, generalmente las vende. Bueno, Petróleos Mexicanos es la empresa nacional, nosotros no podemos vender.
Pero si la estructura de costos mía que yo tengo es grande comparada con la oportunidad, la ley ya me permite a alguien que venga con una estructura de costos menor y adecuada a la oportunidad y lo produzca. Gana él, gana el Estado mexicano porque captura la renta petrolera y gana Petróleos Mexicanos porque reservas que están inactivas se vuelven activas. Con esto terminaría, estaría listo para las preguntas que tengo durante el tiempo que dispongo. Antes que nada, pues nuevamente un agradecimiento. No esperábamos que la presentación de los retos tecnológicos de Pemex fuera un planteamiento de retos directos para el Cinvestav, pero pues es la presentación, proviene del más alto nivel de Pemex. Nos está hablando nada menos que el subdirector de planeación de esa superdirección de Pemex, que se conoce en el ambiente como PEP, Pemex Exploración y Producción. Es la dirección general que hace la tarea sustantiva realmente, y tenemos esta presentación y esta propuesta de parte del subdirector de planeación, nada menos, que además nos trae un mensaje del director general de ese gran organismo que se llama PEP. Entonces, pues, desde luego tomaremos el reto. Vamos a establecer los mecanismos con nuestras autoridades. Aquí tenemos presente al secretario académico, que es precisamente quien tiene que ver con toda la tarea de coordinación de la institución, y buscaremos las posibilidades a muy corto plazo para establecer eso. Entonces, a ver, precisamente el doctor Arnulfo Albores, secretario académico, quiere hacer su palabra. Ingeniero, muchas gracias. Su presentación fue muy interesante y provocativa, como dice usted. Yo creo que el Pemex ha tomado una acción, una postura muy importante desde el punto de vista académico, porque se ha abierto en muchos aspectos para que la academia pueda de alguna manera agilizar la transferencia de lo que hace a la vida real. Esto lo hemos vivido en algunos otros aspectos de los que son Pemex muy importantes, por ejemplo, en el laboratorio de toxicología industrial que tienen en Coatzacoalcos y que pues estamos participando con ellos de manera más frecuente y directa. Sin embargo, en aspectos de ingeniería, yo creo que los colegas sí tienen una gran tarea por realizar. El Instituto Mexicano de Petróleo nos ha invitado en diferentes oportunidades para que veamos las posibilidades de participar con ellos en fractales, en robots de profundidad, y una de las características que tiene el desarrollo pues es tener la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces sí es provocativo, y yo creo que los colegas de nanotecnología, de física, de matemáticas, de ingeniería seguramente recogerán este espíritu, y nosotros como ahorita en este momento como autoridades estaríamos muy interesados en poder catalizar estas interacciones en corto tiempo con frutos reales y proyectos con potencial de realización para que se puedan integrar a este portafolio de proyectos que usted está mencionando. De ignorancia yo quisiera preguntar dos cosas, porque no es el campo en donde yo estoy. Primero, ¿por qué en la transparencia 9, cuando habla de Salinas, no tiene reservas de hidrocarburos probadas? Si tiene gas, yo creo que es uno de los hidrocarburos. ¿Cuál es la diferencia? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué razón no
no hay fuentes petroleras en el Pacífico, ¿no? Y es lo que hace tan diferente al Pacífico, al Golfo de México, que uno tiene una gran cantidad de hidrocarburos y el otro pues aparentemente no tiene este tipo de recursos. Gracias. Gracias, señor secretario. Déjame comenzar con la primera, con Sabinas. Si no aparece ahí es porque las reservas sabinas son muy pequeñas comparadas con el resto. Si usted recuerda, en la página 9 mencionaba reservas en petróleo crudo equivalente. Déjeme explicarle qué es petróleo crudo equivalente. En el caso del gas, el gas se convierte a líquido, pero su eficiencia calorífica comparada con el líquido es 5 veces menor. Entonces, aun cuando tiene reservas, cuando se divide entre 5, pues queda en el punto 00 y algo. Pero Sabinas tiene reservas. Con respecto a la pregunta de por qué tenemos la mayor actividad en el Golfo de México, esa tiene que ver con la historia geológica. El Golfo de México que hoy vemos no ha sido el mismo Golfo de México que, por ejemplo, existía hace 60 millones de años. La apertura del Golfo de México se inicia, entonces hay la oportunidad de que haya gran cantidad de sedimentos. Esos sedimentos constituyen lo que hoy son las formaciones productoras. Asociado a esos sedimentos hubo actividad biológica tal que pudo generar los hidrocarburos que hoy estamos viendo. Esa es la razón, tiene que ver con la historia geológica de nuestro país, que era lo que había hace 60 o hace 100 millones de años a partir de ahora, y eso es lo que controla, digamos, la génesis de los hidrocarburos, por un lado, y por otro lado, la génesis del entrampamiento de los hidrocarburos para que hoy existan ahí. Ahora, de la misma manera que se dieron estas condiciones que acabo de mencionar en el Golfo de México, en el Pacífico fue diferente. Recuerda usted que en el Pacífico tenemos, digamos, diferentes placas que inciden sobre el movimiento tectónico que tienen muchas regiones de nuestro país. Y esas placas lo que producen es calor. Ese calor asociado, digamos, a la posibilidad de existencia de hidrocarburos, ese calor destruye los hidrocarburos. Entonces es la razón por la cual enfrente las costas de Acapulco o en Guerrero no las tenemos. Tenemos gran actividad volcánica en esa zona. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, hacia el Golfo de California y demás, en la década de los 70 Pemex hizo exploraciones y encontramos gas. Gas en ese entonces catalogado como no comercial por el precio del gas. Mi sospecha es que conforme los años pasen, vamos a poder regresar a esas zonas y producir algo de gas. Pero en términos de potencial, digamos, del Golfo de California o de la Bahía de Vizcaínos y demás, nada se compara a lo que tenemos ya como reserva o potencial en el Golfo de México. Esa es la razón, señor secretario. Por favor. Perdón, son 4 preguntas. Hace tiempo estuvimos trabajando un poco acerca de la mezcla que tuvo la mezcla mexicana. Y parece que había un problema entre lo que enviaba producción y lo que era refinación. No se ponían de acuerdo realmente en cuánto de crudo ligero, pesado, creo que en aquel entonces era Olmeca, Maya e Istmo. Y yo no sé si sigue habiendo ese problema. Y lo que se preveía en aquel entonces es que el Maya, o sea, el pesado iba a crecer bastante. Y ahorita que mencionó usted las gráficas, que el ligero es el que está más alto. Entonces, y también se mencionaba que iba a haber un cambio en los procesos de refinación para precisamente atacar el problema de refinar crudo más pesado. Ya no hemos escuchado nada acerca de ese tipo de cuestiones. Perdón que sea la pregunta así tan rápida, si todavía se continúa con ese problema. Y la otra nada más es si a causa de la crisis que hay, por ejemplo, en Europa, es que el precio del crudo está bajando. Cuando dicen que la recuperación, por ejemplo, en Estados Unidos ya está en franca recuperación, y yo pensaría que el crudo debería ir para arriba y al revés está disminuyendo peligrosamente el precio con respecto a lo que se calcula aquí en México para nuestro presupuesto. Déjeme contestar la primera parte. Efectivamente, la mezcla de crudo que tenemos o lo que vendemos a los diferentes refinadores es Olmeca o Maya o Istmo. En el caso de refinación seguimos entregando estos 3 tipos de crudo
Los contratos tienen los límites en términos de contenido de agua, de contenido de sal. Como es natural y como es una materia prima, todos los esfuerzos que hacen productores para estar dentro de los límites contractuales, aunque usted tiene razón, hay algunos días en que el contenido, por ejemplo, de sal está por arriba, ¿no? Entonces, cuando está por arriba el contenido de sal, los mismos contratos previenen cuál es digamos, el precio de ese crudo, simplemente porque lleva más sal, que le va a costar un poco más de trabajo al refinador mezclarlo con otros para bajar el contenido de sal y procesar. Pero no advierto un problema mayor con nuestra refinación para procesar nuestro crudo. Desde el punto de vista del precio del crudo, yo lo que diría que es muy temprano para ver el tamaño y extensión de la crisis europea. Es muy temprano todavía para asegurar una correlación directa entre el pronóstico de crecimiento de Europa y el precio del crudo. Hoy en día quien está moviendo la demanda de crudo, curiosamente no es Europa, es el Medio Oriente, concretamente China, es India y esos países, ¿no? Si a eso lo asociamos ya a un crecimiento vigoroso de la economía norteamericana, yo diría de que el precio del crudo ahorita tendrá un comportamiento muy transitorio, pero recuperará un nivel muy adecuado para el país, ¿no? La crisis de 2008 muestra con toda claridad de que hay alguna fortaleza en el precio del crudo. Si ustedes recuerdan, bajó los primeros meses de 2009, pero después estuvo muy alto. Entonces yo no veo problema. Gracias. Bueno, yo quiero comentar, me llama mucho la atención que toda la parte prospectiva de crecimiento apenas está en aguas profundas. Y bueno, pues creo que estamos entrando ya en términos tecnológicos muy tarde. ¿Podría explicar un poco cuál es la estrategia que Pemex tiene para meterse a aguas profundas y cuándo se podría esperar producción de algún pozo en esas áreas? Muy bien, desde el punto de vista exploratorio, la estrategia de Pemex Exploración y Producción es una estrategia diversificada. Quiere decir que voy a aguas profundas, pero también voy a aguas someras y voy a tierra. Yo no estoy abandonando para nada las aguas someras, no estoy abandonando para nada las oportunidades terrestres. Aguas profundas en ese contexto complementa el portafolio y le da diversificación. Si nosotros como empresa nos quedáramos nada más en la parte terrestre, ustedes ya lo vieron en la historia que mostré, es la producción de los años 70, de los años 60. Fue cuando Petróleos Mexicanos solamente explotaban en tierra. El crecimiento en la década de los 80 y de los 90 y de la primera década de este siglo proviene de las aguas someras junto con la parte de terrestre. ¿Recuerda usted lo que dije? Del orden de 2 millones de barriles se producen en aguas someras, 500,000 barriles, 600,000 barriles se producen en la parte terrestre. Entonces, nuestra visión de mediano y largo plazo es una visión muy consistente con lo que esperamos encontrar. Esto es, tenemos que iniciar la exploración de aguas profundas con el propósito de tener en los siguientes años la producción complementaria hacia la parte terrestre y de la parte de aguas someras. En ese contexto, no es discrecional aguas profundas, obedece a una estrategia con el propósito de diversificar el riesgo, por un lado, y asegurar la producción de hidrocarburos en el largo plazo. Esa es la estrategia de aguas profundas. Ahora, ¿cuándo deberíamos de ver producción de aguas profundas? Estamos en la parte final de la sanción técnica de un proyecto ya de aguas profundas, que es un proyecto de gas, que es la CACH, que tiene desde el punto de vista de reservas del orden de 1.3 millones de pies cúbicos. Y estamos en la parte final porque tenemos que ver cuál es la evolución del precio del gas futuro. Yo ya mencionaba anteriormente que uno de los nuevos jugadores es el shale gas, que tenemos que ser cuidadosos al momento de aprobar el proyecto bajo la expectativa de ciertos precios del gas para los años venideros. Me parece que hacia el final de este año o hacia el primer trimestre del año que entra
deberemos tener una decisión al respecto. Pero nuestra oportunidad más inmediata es un yacimiento de gas, como lo mencionaba. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Una es si ustedes cuentan con un equipo de biólogos o veterinarios que trabajen con los animales, con la fauna silvestre, principalmente cuando hay derrames. Y la otra es que en la parte de la investigación no hay ninguna área que estuviera dedicada justamente a esa parte de la investigación ambiental. Muy bien, desde el punto de vista de fauna silvestre y demás, los requerimientos de Semarnat son muy claros y nosotros tenemos que hacer un estudio previo para ver cómo está el ambiente, cuál es la fauna y demás. Normalmente este tipo de servicios los contratamos a través de universidades o centros de investigación locales. Y esto nos funciona muy bien porque promovemos el desarrollo de estas disciplinas en aquellas áreas donde nosotros operamos. Pero eso no nos exime de que tengamos, digamos, ofertas como este centro de investigación para consolidar. Entonces esa es la manera de que lo abordamos. Ahora, respecto a la pregunta de por qué no tenemos veterinarios, yo diría que es muy simple. Cada negocio reconoce cuál es su corazón. Y el corazón de Pemex Exploración y Producción es la exploración y producción de hidrocarburos. No tenemos veterinarios porque hay un mercado que nos abastece eficientemente de esas capacidades, de la misma manera que tenemos un mercado que nos produce las tuberías que nosotros después instalamos. En ese sentido, somos integrados en el área que nosotros hemos elegido, que es exploración y producción. Todos los demás servicios, desde el punto de vista de negocio, preferimos que el mercado los abastezca. Ahora, desde el punto de vista de investigación, sí hemos dedicado dineros a proyectos de investigación, tenemos ambiental, por ejemplo, tenemos proyectos con el Instituto Mexicano de Petróleo, con la Universidad de Veracruz, con la Universidad de Tamaulipas y con otras universidades que buscan contestar preguntas clave. Por ejemplo, el último estudio importante que me recuerdo es ¿qué ha pasado en los ambientes marinos después de 30 años de explotación que tenemos en el agua? ¿Realmente hay especies marinas que han sufrido o no? Que me parece que son preguntas relevantes. Dentro de nuestras prácticas actuales, por ejemplo, es antes de iniciar cualquier desarrollo, hacemos el inventario de todo, cómo está cuando llegamos. Porque dada la composición del país es muy frecuente culpar a otro de lo que naturalmente sucede. Siendo geólogos y profesionales de ciencias de la Tierra, sabemos que el tiempo cambia muchas cosas. Hasta el clima lo cambia. De tal manera que siempre por política llegamos a un área, hacemos el inventario, flora y fauna, y desde el punto de vista socioeconómico de la población. Y después de eso, que nos juzgue nuestra actividad. Razonablemente nos ha ido bien. Desde luego esta empresa ha cometido, digamos, excesos de la época por crear los usos y costumbres, pero con toda claridad esta empresa quiere ser absolutamente verde y absolutamente comprometida con la sociedad. René Telles, de Ciencias de la Tierra de la Iglesia de Tacoma. Con respecto a la lámina que comentaban de todas las tecnologías prospectivas que va a hacer Pemex, y hay un rubro en particular que es los sistemas de recuperación mejorada. Ahí hay una técnica que se llama recuperación microbiana o mejor conocida en el ambiente, y a mí me llama mucho la atención porque hemos sabido de casos de compañeros que han desarrollado algunos proyectos sobre este tema. ¿Y cómo haría Pemex para regular que realmente se hagan pruebas tecnológicas o para, no sé si me pueden explicar bien, para evitar el rechazo de las áreas operativas de Pemex a la implantación de nuevas tecnologías? Porque creo que la parte medular de poder participar tecnológicamente es que tengamos la viabilidad de poder hacer las pruebas tecnológicas como deben ser. Muy bien, yo diría que eso ya lo contesté, ¿no? Cuando podemos competir dinero para hacer pruebas tecnológicas con dinero para producir, la decisión del administrador pues es muy clara, ¿no? Primero produzco y después pruebo. Y generalmente los dineros nunca son abundantes ni nunca son oportunos. Entonces, la trampa está en la competencia por producir y por probar tecnologías o asimilar tecnologías nuevas.
¿Cómo queremos romper esa falsa competencia? Pues con lo que ya dije. Tenemos que tener un portafolio centralizado, fondeado centralmente, donde no se compita entre la operación, la producción o la exploración con la parte de tecnología. Hacer tecnología es una política, es una decisión. Nosotros sabemos que de 10 proyectos tecnológicos que ponemos, son como los pozos exploratorios, solamente una fracción de esto van a ser exitosos. Por eso es investigación y desarrollo, porque tenemos que poner dinero para ver. Pemex está consciente de eso y es la manera que abordamos esa falsa disyuntiva entre producir o explorar y hacer tecnologías. Buenas tardes. Buenas tardes. Sabine Monnier, control automático. Primero una pregunta, nos podrán contestar después, es qué es perforación horizontal. Y la segunda, hace 2 años vinieron investigadores de Pemex y nos platicaron de algunos problemas y de este interés de acercamiento con el Cinvestav. A raíz de esto yo decidí lanzar de manera muy individual una tesis sobre perforación, con modelado y control. En este momento mi estudiante ya hizo su maestría, está iniciando el doctorado y los trabajos teóricos y un poco naif probablemente han tenido buena aceptación en el medio académico, en revistas, en congresos de nuestra área. Nosotros en este momento realmente nos hemos preparado para tener un acercamiento con Pemex, ya para confrontar, digamos, este trabajo de naturaleza teórica con cosas, pues ya acercarnos a confrontarnos a la realidad, ¿no? Entonces, realmente en este momento nosotros quisiéramos saber, tal vez no en el marco de proyectos de 150 millones, pero en el marco de tesis doctorales, o con quién acercarnos, a quién presentar nuestros trabajos, con el fin de tener una retroalimentación y de continuar y crear una colaboración, y tal vez que estemos integrados a estos proyectos. Creo que tal vez como investigadores esto es una manera natural de trabajar, ¿no? Porque a veces los tiempos de las tesis pues, no son los mismos tiempos que los de Pemex, ¿no? O una tesis no va a ser un proyecto de 150 millones, tendría que integrarse a esto. Muy bien, déjenme contestarle su primera pregunta en términos de perforación horizontal. La perforación horizontal, como su nombre le indica, es que el tramo del pozo perforado que hace contacto con el yacimiento es horizontal. ¿Por qué es horizontal? Porque la productividad del pozo está gobernado por el producto de la permeabilidad, por el espesor impregnado o por el espesor perforado, si usted quiere. Eso es KH. Si nosotros logramos maximizar KH, la productividad aumenta. Ese es el interés que tiene la industria en perforar pozos de diferentes geometrías. Desde luego que un pozo horizontal cuesta más caro que un pozo vertical, pero eso más caro es compensado por la productividad del pozo, y la productividad va a estar ligada al factor de recuperación. Con respecto a la siguiente pregunta, yo le diría que en las siguientes semanas haremos contacto con el doctor Eugenio y estableceremos los mecanismos con el cual que todos los mexicanos vengan con ustedes y propongan los proyectos, y también ustedes propongan los proyectos y diseñemos la mecánica con la cual podamos colaborar de manera más efectiva. Son las 2 de la tarde, porque podemos hacer espacio, no sé, para dos preguntas, está bien. 2 preguntas más. Entonces, a ver, aquí el doctor Morales, Arturo Morales, hace rato. Son 2 que están relacionadas con la existencia de Pemex como empresa. Y una de ellas, pues sería lo que está relacionado con el costo de venta, que depende mucho del mercado y de la situación internacional y de muchos otros factores, y el costo de producción. Pero hay un factor que es muy importante, que es la eficiencia energética de lo que se está produciendo.
sea, cuánta energía yo necesito proporcionar para poder extraer una cierta cantidad de energía equivalente a través de petróleo, ¿verdad? Y pues ese factor a lo largo de los años se ha venido reduciendo, porque eso es, digamos, lo natural, y por supuesto que tiene que ver con todo el potencial que pudiéramos llegar a tener en cuanto a la exploración, los diferentes tipos de campos de producción, ¿sí? O sea, no va a ser lo mismo producir en base a lo que teníamos en Cantarell que lo que podría ser en base a pozos profundos, por lo menos relacionado con ese factor, ¿sí? Y dependiendo de eso, pues se va a tener la competitividad, digamos, económica de la empresa, ¿sí? Y la otra cuestión es la relación entre lo que nuestro país está demandando energéticamente, lo cual está creciendo, o sea, nuestra demanda interna está creciendo, y la reducción de la producción energética, ¿sí? en cuanto a los recursos de hidrocarburos que tenemos en el país. O sea, se estima, se han hecho estimaciones de que pues estamos ya en el punto de cruce cerca de 10 años, ¿no? O sea, de aquí a 10 años hay quienes han estado haciendo estimaciones de que ya nuestra demanda va a rebasar lo que podríamos estar produciendo. Déjeme tratar de entender sus comentarios, que no fueron preguntas, ¿no? Pero déjeme contestarle su comentario con otro comentario. En términos de balance energético, nuestro costo de producción anda del orden de $5. El costo de descubrimiento y desarrollo anda del orden de $11. El precio de venta del crudo, digamos, al día de ayer fue de 60 y tantos dólares. Si nosotros creemos que hay una linealidad entre el precio de venta y el dinero que yo le meto, yo le diría que la empresa es razonablemente eficiente en términos energéticos. No obstante eso, Pemex tiene programas de ahorro de energía con el propósito de capturar, por ejemplo, los gases calientes que tenemos en compresores para generar energía eléctrica. Y hay un gran proyecto, por ejemplo, que tenemos Sociedad Pemex de cogeneración, justamente para aprovechar esa energía que estamos mandando al ambiente de una manera más positiva. Entonces, mi comentario es que Pemex es razonablemente eficiente en sus actividades, que desde luego tenemos muchísimas oportunidades para mejorar, que hay programas de energía muy claves en la organización para la cogeneración de energía eléctrica, y bueno, habrá otras oportunidades. Respecto a su segundo comentario, yo lo que diría es de que la opinión de otros siempre es respetable, de que si se va a acabar el petróleo o no se va a acabar, pues yo qué le podría decir, que es un recurso finito y que sí se va a acabar. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, México como país hoy importa una buena cantidad de sus gasolinas, ¿sí? Entonces, en el balance energético o en el balance de recursos financieros, todavía la balanza de petróleos mexicanos es superavitaria. Eso habla bien, aún cuando importamos gasolina. El reto para nosotros en los siguientes años, dado de que tenemos más de 40,000 millones de reservas, más de 50,000 millones de recursos prospectivos, darle la viabilidad al país significa convertir las reservas posibles y probables en probadas. Los planes están ahí. Y la otra es convertir los recursos prospectivos en reservas, con el propósito de que Pemex siga siendo, y el país, autosuficiente en términos de hidrocarburos. Pero también es cierto de que hoy más del 90% de la energía que mueve el país es energía fósil, ¿eh? Si nosotros vamos a otras latitudes y demás, ese porcentaje es mucho menor. Eso quiere decir que como país, en términos de políticas públicas, tendríamos que hacer otras cosas.
Yo, además de felicitarlo por su presentación, soy de comunicación social, quiero comentarle a las personas que en términos de medio ambiente también se están haciendo mucha investigación y Petróleos Mexicanos está participando y tiene, de hecho, reservas de rescate animales, por ejemplo, el Jaguarundi, al lado de un complejo petroquímico, lleva muchísimos años haciendo aportaciones importantes al zoológico con respecto de los animales, al zoológico de la Ciudad de México. El rescate de tierras parece ser que uno de los más importantes del mundo, de las tierras de la ex refinería de Azcapotzalco, en donde está involucrada muchísima investigación científica y hay una partecita de gente de Sinvestar que está ahí colaborando. Entonces, dentro de los programas de medio ambiente y flora y fauna, también ha aportado al rescate de los de Chiapas con catarabias. Entonces, es demasiado lo que hace Petróleos Mexicanos, es una empresa muy grande. Este es el organismo de exploración y producción, pero existen también áreas de protección del medio ambiente muy metidas en cuestiones y financiando proyectos de investigación para recuperación del medio ambiente, el cual pueden incluir sus acercamientos para el desarrollo de investigación al respecto, porque pues, también una de las cosas más fuertes de México es su flora y su fauna. Bueno, usted me rescató esta tarde, te agradezco. Bueno, y hablando de cuestiones ambientales, me les recuerdo que tenemos ahí a colegas, bueno, ahora solamente un colega en Mérida, no sé si se escucha y tienen alguna pregunta que hacer de allá de Mérida. Muy amable, gracias. Sí, fundamentalmente nos interesaría también recalcar que las autoridades de Petróleos de México han financiado muchos proyectos de monitoreo ambiental en el Golfo de México, en los cuales el Sinvestar Mérida ha participado muy activamente. Y igualmente hemos participado en aspectos de evaluación de impacto de algunas actividades y algunos derrames que Pemex financia para cumplir con su papel de empresa socialmente responsable. Y nos interesan otros aspectos que van a empezar a desarrollarse con estos programas que he mencionado de los fondos CONACYT. Pero algo sí me gustaría tener es... como ustedes sabrán, a veces las presentaciones no podemos observar bien a distancia las diapositivas, o nos llega a enseñar un poco cortada. Sí nos interesaría tener el material que presentaron y saber si el doctor Benicio Zuru nos podría facilitar ese material, porque es un insumo importante para nuestras propuestas de colaboración con Pemex probablemente. Muy bien, doctor, yo se lo hago llegar al doctor Eugenio. Muy amable. Y creo que el doctor Eugenio tiene las coordenadas del doctor Zapata para que nos haga llegar. Una última. Buenas tardes. Bueno, hice un trabajo de un análisis hacia el IMP. El Pemex le da dinero al IMP, es una empresa así como, digamos, un brazo derecho en cuanto a investigación, desarrollo. Pero dividido también en algunas áreas que tiene Pemex, está casi dividido el IMP, ¿no? Para hacer esta investigación y trabajo. Yo en este análisis que hice vi que el IMP lo que más produce, tanto en patentes como en publicaciones, son trabajos acerca de catalizadores y de tanques. Mi duda es la siguiente: si Pemex tiene problemas específicos para investigación, problemas reales, ¿no? Que necesita, digamos, el trabajo de un investigador dedicado, Pemex no hay un modo en que le diga al IMP, sabes que yo necesito gente que me capacites, que me prepares gente para esto, o que me trabajes en investigación en esto, porque también el año pasado el IMP abrió también su doctorado directo. Y yo no creo que estén trabajando en estos proyectos. No hay una forma en que Pemex también, o más bien mi duda sería, ¿qué forma Pemex regula qué investigación hace el IMP? Muy bien. La primera parte de su comentario, déjeme batearlo. Pemex no le da dinero al IMP, contrata servicios del IMP y le paga por sus servicios. O sea, que es muy diferente de dar dinero. Ahora, la pregunta de ustedes es crítica en el sentido de que tiene usted razón que buena parte del talento del Instituto de Mercado de Petróleo está para las áreas que están aguas abajo. O sea, sin embargo, a raíz del nuevo fondo que recibe el INP, digamos, cantidades todavía
mayores se están destinando a fortalecer el aparato científico del INP. Y siendo franco, como he sido toda esta tarde, yo diría de que una de las razones por las cuales hoy hay un funcionario de Petróleos Mexicanos ante ustedes es que de la misma manera que queremos diversificar el riesgo geológico, queremos diversificar el riesgo tecnológico, sí creemos que el IMP es una institución fundamental no solamente para Petróleos Mexicanos, sino también para el país. Pero también quisiéramos ver el surgimiento y nacimiento de otros centros de investigación dedicados a la industria petrolera. Entonces, a mí me queda muy claro de que no es suficiente el INP, ¿sí? De que tenemos que tener más cerebros, más manos y más centros de investigación abordando problemas de la industria. Y en ese sentido, Pemex tiene que hacer su parte. Tenemos que venir con ustedes y decirles qué queremos, qué nos duele, hacia dónde creemos que va a evolucionar nuestra exploración, cuáles son los problemas que vamos a enfrentar, qué es lo que queremos desde el punto de vista de interacción. Estamos dispuestos a poner dinero, estamos dispuestos a utilizar los fondos y demás. A mí me parece que lo que estoy diciendo es un reconocimiento de que el mercado mexicano para abastecer tecnologías a la industria petrolera nacional no tiene la profundidad que requiere la industria nacional. Pues muchísimas gracias, y además por partida doble, porque les puedo decir que el doctor Zuro se enteró acerca de que iba a dar este seminario, yo creo que 2 minutos antes de que yo me enterara, y a mí el ingeniero Morales me habló poco antes de las 10 de la mañana para decirme que se disculpaba mucho conmigo y con ustedes y con el Sinestado, etc. Y yo creo que él debe haber sabido 2 minutos antes que tenía que venir a presentar el seminario, y ha sido excelente, y es realmente una apertura para una comunicación mucho más intensa entre Pemex y el Sinestado. Muchas gracias. Muchas gracias.